días, hermanos. Es un gusto saludarles en esta mañana de sábado. Es una manera diferente en la que adoramos en esta ocasión, pero deseo que, aunque lo hagamos por medio de la internet, sea un momento de estudio de la Biblia, de conocer mejor la voluntad de Dios, entender mejor su palabra y también de compañerismo unos con otros a través de su palabra. Antes de iniciar el estudio de la lección de esta mañana, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedirte que al abrir el texto de Daniel, capítulo 12, que tú nos acompañes para entenderlo bien, para obtener las lecciones que tú deseas que obtengamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de esta mañana tiene que ver con Daniel 12 y el título es Del polvo a las estrellas. Y lo que yo voy a hacer en esta lección es hablar en forma breve de la interpretación de este capítulo de la Biblia, que es una interpretación bastante compleja. Pero deseo que la interpretación o el análisis sea hecho de una forma lo más sencilla posible para que todos lo puedan entender. Voy a empezar hablando de la función de Daniel, capítulo 12, en el contexto inmediato, que es el capítulo 10 al 12. Una vez que entendamos ese contexto, vamos a entender el propósito de la profecía y cómo poderla interpretar correctamente. Después iremos al significado de Daniel 12, 1 al 13 en forma específica y su relación con las otras profecías de Daniel en los capítulos 2, 7, 8, 9 que ya hemos visto durante este trimestre. Así que veamos a Daniel 12 en su contexto inmediato. Si ustedes van a Daniel 12, se van a dar cuenta que Daniel 12 es parte de los capítulos 10, 11 y 12, que es un conjunto. El versículos 1 al 4 cuenta el contexto histórico en el cual se ofrece la profecía, la visión. En este contexto, Daniel está en el tercer año de Ciro, está haciendo ayuno, está preocupado y recibe una visión, ve una visión en el río, ve un hombre parado en el río. Esa es la visión que está descrita en el versículos 5 al 9. Después de que él ve la visión, lo único que ve es un hombre parado en el río, vestido como un sacerdote, pero su figura es divina, tiene un poder divino. Es tremendo el personaje que él ve allí. Entonces él cae como muerto y viene Daniel y viene Gabriel y lo fortalece. Eso es descrito en el capítulo 10, versículo 10 al 11:1. Ahí le fortalece, le dice por qué tardó en venir 3 semanas. Y entonces, a partir de Daniel 11, versículo 2, empieza a explicar la profecía. Y esa explicación dura desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 12, versículo 13. Todo eso es la explicación de la visión que él ve en el capítulo 10, versículos 5 al 9. Esta explicación tiene varias secciones. La primera sección habla de lo que ocurre con el rey de Persia y con los reyes de Grecia. Los príncipes que tienen peleas unos con otros son explicados en los versículos 2 al 4. Después, en los versículos 5 al 39, se describen las guerras entre el rey del norte y el rey del sur. La semana pasada hablamos acerca de este rey del norte y acerca del rey del sur. Y en el versículo 40 al 45 se describe cómo el rey del norte ataca a la tierra gloriosa, al pueblo de Dios, y queda solo y es derrotado. Y es en ese tiempo, cuando él ataca a la tierra gloriosa, viene lo que ocurre en el capítulo 12. Miguel, que es el príncipe del pueblo de Dios, se pone de pie, se levanta, defiende a su pueblo y pues viene la promesa de una resurrección. Y en ese contexto, Daniel le pregunta a Gabriel, ¿cuánto tiempo van a durar estas maravillas? Voy a hablar un momento más adelante qué significan esas maravillas. Y entonces el hombre de la visión dice, hasta tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo va a durar. Y después Gabriel explica que eso incluye un periodo de tiempo de 1290 días, pero que el que alcance a llegar a 1335 días será bendecido en forma especial. Así que ese es el panorama de Daniel capítulo 10, 11 y 12. La visión es sencillamente Daniel versículos 10, versículos 5 al 9.
Y del versículo 10 del capítulo 10 hasta el capítulo 12, versículo 13, estos 2 capítulos y medio es la explicación de Gabriel. Si ustedes van más adelante, van a dar cuenta que la explicación de Daniel 11, versículos 2 hasta el 39, habla del desarrollo histórico, lo que hablaríamos nosotros, que incluye el reino de Persia, el reino de Grecia, y después la pelea del rey del norte, el rey del sur, que incluye al cuerno pequeño. Después, a partir del capítulo 11, versículo 40, hasta el 12-13, hablamos de otro periodo de tiempo, que es el fin del poder del rey del norte, el levantamiento de Daniel y la promesa de una resurrección. Así que tenemos un desarrollo histórico del capítulo 11, versículo 2 al 39, y una descripción del tiempo del fin del capítulo 11, versículo 40 al capítulo 12, versículo 13. Y todo eso está enmarcado en la explicación que Gabriel hace de la visión. Muy bien, hablemos un poco en cuanto al contexto histórico de Daniel 10 al 12. La Biblia dice que esto ocurre en el tercer año de Ciro. El tercer año de Ciro es más o menos el 536 o 535 antes de Cristo. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el 605 antes de Cristo, lo que significa que para ese tiempo Daniel ya ha estado 70 años en cautiverio. Si Daniel fue llevado cautivo alrededor de los 16 o 18 años de edad, Daniel tiene para este tiempo 86, 88 años de edad. Ya él es un hombre anciano. También nos dice que este ocurre en el primer mes y él ayuna por 3 semanas porque quiere entender la visión. Ahora, este ayuno por 3 semanas no se refiere a el primer mes del año judío que empieza con la Pascua, porque la Pascua no es un tiempo de ayuno, sino es un tiempo de fiesta, de celebración. Esto se refiere al mes séptimo, que también es el principio del año en el calendario judío, y se refiere al inicio de la fiesta de las trompetas, que incluye el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, y también incluye en el día 10 el día de la expiación. Y después del día de la expiación incluye también una semana de la fiesta de las cabañas. Así que Daniel ayuna desde el primer día hasta 3 semanas después, 3 semanas completas, que incluye la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la semana de la fiesta de las cabañas. Así que él termina el día 22, quizás se extiende hasta el día 23 el ayuno, y es en el día 24, cuando dos días después, perdón, de haber terminado el ayuno, Daniel recibe la visita de el ángel Gabriel. Pero antes de recibir la visita del ángel Gabriel, él recibe esta visión. ¿Qué es lo que ve? Está en el río y ve a un hombre puesto de pie. Vamos a leer esta visión. Vamos a ir a Daniel 10, versículo 5. Dice, alcé mis ojos y miré y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Si ustedes ven aquí entonces, Daniel ve esta visión de este varón vestido de lino. El vestido de lino es el vestido de los sacerdotes en el día de la expiación. También es importante reconocer que esta visión del varón vestido de lino se parece mucho a la descripción de Jesús
en Apocalipsis capítulo 1. Muy parecida la descripción de este varón y de Jesús en Apocalipsis capítulo 1. ¿Por qué recibe Daniel esta visión? Bueno, Daniel recibe esta visión porque él está orando, ayunando por 3 semanas, tratando de entender la visión. Que la única visión que él ha recibido antes de esta visión de Daniel 10 es la visión de Daniel 8. En Daniel capítulo 9 no recibe otra visión. Lo que él recibe en Daniel capítulo 9 es una explicación de la visión de Daniel 8. Así que en Daniel 10 él sigue pensando en la visión de Daniel 8. ¿Y qué es lo que le preocupa de la visión de Daniel 8? Lo que a él le preocupa es este cuerno pequeño. Un cuerno pequeño que se levanta y hace guerra contra el pueblo de Dios. Cuando Dios le envía una explicación de la visión a través de Gabriel en capítulo 9, la explicación termina diciendo que de estos 2300 días de los cuales habla Daniel capítulo 8, 70 han sido definidos para el pueblo de Dios, que incluyen la venida del Mesías. Pero al final de los 70 semanas, vendrá, dice, viene un príncipe que destruirá el santuario y que se levantará contra el pueblo de Dios. Ese es el personaje que yo creo le preocupa a Daniel. También para este momento es posible que Daniel esté ayunando porque hay algún desarrollo en cuanto a la profecía de que el pueblo de Dios debe regresar de Babilonia con la victoria de Ciro al pueblo de Israel y empezar a construir el templo. Y es posible que haya aspectos, haya luchas en el contexto político de Medo-Persia que están impidiendo el cumplimiento de las profecías del regreso del pueblo de Israel a su tierra para la construcción del nuevo templo. Así que todos estos son los elementos que Daniel tiene en mente cuando él está orando y ayunando. El hombre que ve Daniel parado en el medio del río, ese mismo hombre que Daniel, yo creo, el Miguel, el capítulo 12, versículo 1, que se levanta para defender a su pueblo. Ocurre algo muy interesante en la fecha de la visión que Daniel recibe en Daniel capítulo 10. Esta fecha ocurre en el día 24 del mes. Y si nosotros vamos a la historia, vamos a encontrar que según de Crónicas 7, 10 al 22, registra que después de que Salomón ha construido el templo y lo ha dedicado, cuando él ha terminado de construir el templo, lo ha dedicado, él recibe un sueño en la noche del 24 y allí Dios le dice que él acepta la construcción del templo y que este templo va a ser aceptado por Dios y Dios va a escuchar las oraciones que se hagan ahí, que él hará su nombre habitar allí. Pero también dice que si el pueblo de Dios lo rechaza a él va a rechazar al templo, va a rechazar a su pueblo y su pueblo será llevado en cautiverio y la casa que ha sido construida por Salomón va a ser destruida. Así que Daniel recibe la visión en el aniversario del sueño que Dios le da a Salomón. Y Daniel probablemente está pensando en esto, Señor, pidiendo perdón a tu pueblo, construye otra vez el templo, restaura el pacto con tu pueblo, tráenos de regreso a la tierra prometida. El resultado de nuestros pecados, lo que tú ya nos habías dicho cuando diste el sueño a Salomón, lo hemos entendido, perdónanos, restauranos. Es probablemente esto lo que está ocurriendo con Daniel. También sabemos que Nehemías, capítulo 9, versículo 1, hace un ayuno en el mismo día, en el día 24 de este mes. El mismo día en el cual Daniel recibe la visión. Nehemías, por supuesto, vive más de 100 años después, pero él sigue recordando y parece que esta fecha de la visión de Daniel es recordada por Nehemías y por el pueblo de Dios después del regreso de Babilonia. Así que este es el contexto de la profecía. Gabriel viene después de que Daniel ve la visión, lo levanta, lo fortalece, permite que él se pueda poner de pie. Y entonces le explica, le dice, mira, desde que tú oraste, la orden fue enviada
y yo vine para ayudarte, pero dice, el príncipe de Persia se opuso. Lo que está pasando aquí es que no se está refiriendo específicamente al príncipe humano, sino al príncipe espiritual, a los poderes espirituales detrás del reino de Persia. Así como detrás del pueblo de Dios está Dios, que es el verdadero rey de Israel, el verdadero gobernante de Israel. Detrás de los imperios hay fuerzas espirituales, Satanás, que impulsa esos imperios y que se oponen al pueblo de Dios. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, el dragón le da a la bestia que sale del mar su poder, su trono y su grande autoridad. Así que el dragón está detrás del poder de la bestia que sale del mar. También encontramos en Ezequiel que el príncipe de Tiro, realmente tenemos el rey de Tiro y el príncipe de Tiro, donde realmente el rey de Tiro es el poder espiritual y el príncipe es solamente la manifestación o el príncipe terrenal, pero el poder espiritual detrás de Tiro es realmente Satanás. Así que aquí tenemos una pelea entre Gabriel y probablemente Satanás, que se opone a lo que Gabriel desea hacer. Probablemente aquí tiene que ver con los permisos y con las facilidades que se da al pueblo de Dios para regresar. No sabemos la razón específica por la disputa entre Gabriel y el príncipe de Persia. Lo importante es que dice Gabriel que Miguel se levanta y viene y le ayuda, y cuando Miguel viene y le ayuda, entonces él es posible vencer al príncipe de Persia. Pero después, dice Gabriel, pero tengo que volver, porque después del príncipe de Persia vendrá el príncipe de Grecia. Por supuesto, Satanás, una vez más, que está detrás de todas estas fuerzas, buscará oponerse, perseguir al pueblo de Dios. Lo que implica que esta guerra que ha ocurrido con el príncipe de Persia, después con el príncipe de Grecia, va a continuar con los príncipes del norte, con los príncipes del sur, hasta el fin del tiempo. Y lo cual implica que esta guerra continuará hasta cuando una vez más Miguel se ponga de pie para traer la victoria final sobre el pueblo de Dios. Así que esta relación es muy interesante en cuanto a la batalla de Gabriel con el príncipe de Persia y la batalla de Miguel con los reyes del norte, el príncipe de Persia y Grecia, a través de la historia para liberar a su pueblo. Este capítulo es definido en el versículo 1 del capítulo 11 como la gran guerra, la gran batalla. Es una gran guerra con muchas batallas que ocurre a través de la historia entre los pueblos que se oponen a Dios y Dios que trata de proteger a su pueblo. Muy bien, viene la victoria de Miguel. ¿Quién es Miguel? El nombre de Miguel es quien es como Dios. Judas 9 dice que Miguel es el jefe de los ángeles, arcángel. Arcángel viene de arg, que significa jefe, ángel, jefe de los ángeles. Y en Apocalipsis 12:7 dice que este Miguel pelea contra Satanás, contra el dragón, y lo vence. Satanás es el príncipe que está detrás de todos los poderes perseguidores del pueblo de Dios. En la literatura judía, Miguel es identificado con el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y si ustedes van a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice que Cristo vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta voz de arcángel sugiere que este Jesús es realmente Miguel del capítulo 12, versículo 1. Así que probablemente Miguel es realmente Jesús, el Hijo de Dios, el jefe de las fuerzas celestiales. Ahora, cuando Daniel se levanta, ¿qué significa que Miguel se levanta? Si ustedes van al capítulo 10, versículo 13, van a encontrar que el príncipe de Persia se levanta contra Gabriel, lo que significa la palabra levantarse en hebreo también es utilizada en el versículo 10, versículo 13 para decir que se levanta contra Gabriel. Si ustedes van más adelante, Gabriel se levanta para animar y fortalecer a Darío. Así que tenemos levantarse, es ir a batallar, a lucha, a guerra, a influenciar. Ustedes van a encontrar que en el versículo 2
el versículo 3, el versículo 4, el versículo 6, el 7, el 8, el 11, el 13, el 14, el 20, el 21, el 25, el 31. En todos estos pasajes, el príncipe de Persia se levanta. Después se levanta el príncipe de Grecia. Después se levanta el rey del norte. Luego se levanta el rey del sur contra él. Y luego otra vez el rey del norte. Todos estos levantarse es ir en guerra, pelear guerra, es ir a batallar contra, es luchar. Eso es levantarse. Pero todos estos levantamientos terminan con un último levantamiento. Miguel se levanta. Y después de que Miguel se levanta, nadie más se levanta. Es decir, Miguel se levanta a hacer guerra. Y cuando Miguel se levanta, la victoria se obtiene y se acaba la historia. Los reinos son completamente dominados, el reino de Dios establecido, no hay más guerra. Miguel y Dios obtienen la victoria final. Ahora, este levantarse, como dijimos, tiene un aspecto militar, es oponerse, hacer guerra, y permanecer en pie significa victoria. Y Miguel se levanta y no se vuelve a sentar, permanece en pie. Nadie más lo derrota. Pero levantarse también tiene un aspecto legal. En los juicios, si ustedes van a la Biblia, los jueces se sentaban para hacer juicio. Cuando venía, dice, los libros se abrieron, el juez se sentó, los libros se abrieron, dice Daniel capítulo 7. Pero ustedes van a través de la Biblia constantemente cuando los jueces van a hacer juicio, se sientan para hacer juicio. Ustedes van a Zacarías capítulo 3, versículos 1 a 5. Satanás está de pie, probablemente, acusando al sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Pero después se levanta el ángel de Jehová para defender a Josué, que representa al pueblo de Dios. Josué Fernández ha encontrado, él es un estudiante mío que hizo una tesis sobre este concepto de levantarse y su relación con lo que ocurre en la visión de Esteban, y él ha encontrado que en el mundo grecorromano, cuando un juez iba a dar sentencia, él se ponía de pie. Cuando el juicio ha terminado, la deliberación ha terminado, entonces el juez se pone de pie y dicta sentencia. Y encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 55, que Esteban es juzgado por los fariseos, y cuando es juzgado es apedreado. Él es encontrado digno de muerte de acuerdo a los fariseos, pero en ese momento los cielos se abren y ve al Hijo del Hombre puesto de pie. Que probablemente lo que está así diciendo es que el Hijo del Hombre se ha levantado para declarar juicio. Y el juicio es que Esteban es justo, en cumplimiento de la promesa que él dicho, que todo aquel que me confiese delante de los hombres, él también lo confesará delante de su Padre. La idea es que el acusado está de pie, pero cuando el juez va a dar sentencia, él también se pone de pie. El tiempo de angustia inicia con capítulo 11, versículo 40 al 45, donde habla acerca del fin del rey del norte. Cuando el rey del norte va contra la tierra gloriosa para destruir al pueblo de Dios. Y Jesús usó la misma expresión para hablar de la destrucción de Jerusalén en Mateo 24 y también para hablar del tiempo del fin, tanto en Mateo 24 como en Marcos 13. Recordemos que en estos pasajes Jesús habla tanto de la destrucción de Jerusalén como del tiempo del fin. La destrucción de Jerusalén es un símbolo como una anticipación de lo que será la crisis final. Daniel 12, capítulo 2, versículo 3, hablan de una resurrección especial. Déjenme leer este pasaje. Dice allí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna, para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas, a perpetua eternidad. Así que aquí Daniel está hablando de una resurrección. Elena de White habla de esto en El conflicto de los siglos, página 621. Ella dice lo siguiente, hablando de los momentos antes de la venida de Cristo Jesús, de la segunda venida de Cristo Jesús, ella dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Allí está citando Daniel capítulo 12, versículo 2, nuestro pasaje. Y luego ella explica, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Es decir, de acuerdo a Elena de White, Daniel 12:2 habla de una resurrección especial de aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Y también, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, de todos los que le traspasaron cuando Jesús estaba siendo juzgado, el sumo sacerdote en aquel tiempo le pide bajo juramento que diga si él es el Hijo de Dios, el Mesías. Y él dice sí, y desde entonces, desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del trono de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. Así que aquí tenemos el caso de una resurrección especial. Luego volvemos una vez más a Daniel capítulo 12, versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuáles son las maravillas? Las que pregunta Daniel 11. La pregunta es acerca de los eventos increíbles que ocurren en el capítulo 11 de Daniel, los eventos justo antes que ha mencionado Gabriel. De hecho, Daniel 11, versículo 36, habla de las palabras blasfemas del rey del norte como maravillas, como cosas increíbles. Así que las maravillas se refiere a todas las blasfemias, a los ataques contra el pueblo de Dios, a todos los actos del rey del norte en contra del pueblo de Dios que han ocurrido y han sido escritos en Daniel capítulo 11. Y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo van a durar? Y entonces el ángel dice, no el ángel, el varón que está puesto de pie sobre el río. Miguel jura entonces que será por tiempo y tiempo a la mitad de un tiempo. Este es el mismo periodo de tiempo que encontramos en Daniel 7:25, exactamente las mismas palabras. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, se refiere a 1260 días. Si nosotros vamos a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y tomamos esta palabra tiempo, tiempos, y la comparamos con Daniel capítulo 4, encontramos que tiempo se refiere a un año. Así que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se refiere a 3 años y medio. Así que 3 años y medio, si ustedes hacen la cuenta, 12 meses, 30 días, de acuerdo al calendario lunar, ustedes van a encontrar que tenemos 1260 días. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, habla de 42 meses. Una vez más, 42 meses son 3 años y medio. Así que este periodo de tiempo, se le mete un tiempo, del cual habla Daniel capítulo 12, versículo 7, es el mismo de Daniel 7:25. Pero este mismo periodo de tiempo va a ser explicado de forma diferente como 1260 días en Apocalipsis 12, versículo 6, y como 42 meses en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Más adelante Gabriel dice que desde que se quita el sacrificio y la abominación asoladora es establecida. Quiero mencionar algo aquí. La Reina Valera 95 dice, desde que se quita el sacrificio y hasta la abominación asoladora, no es la traducción correcta. Si ustedes van, por ejemplo, a las traducciones más literales como la New American Standard Bible, se traduce desde que se quita el sacrificio y la abominación asoladora es establecida. Así que el quitarse el sacrificio y establecer la abominación asoladora son dos eventos que ocurren al mismo tiempo. Empiezan al mismo tiempo. Entonces Gabriel dice que habrá 1290 días. Pero después dice en el versículo 12 que es bienaventurado el que llegue al final de los 1335 días. Estos periodos de tiempos
periodos de tiempo han causado mucho interés en el pueblo de Dios porque no son muy claros. ¿Cómo los podemos entender? Debemos entender algunos detalles que son importantes. En el libro de Daniel hay un principio que se llama de repetición y ampliación. Las profecías de Daniel 2 es repetida y ampliada en Daniel 7. Y esta profecía es repetida y ampliada en Daniel capítulo 8, la cual es repetida y ampliada, sin duda alguna, en Daniel capítulo 10 al 12. Así que para poder entender Daniel capítulo 10 al 12, debemos entender cómo se relaciona con Daniel 2, capítulo 7 y capítulo 8. Van a encontrar que tienen los mismos periodos de tiempo, la misma progresión: oro, plata, bronce, hierro, barro, piedra, el reino de Dios, la estatua que hablamos al principio de la lección. Después de Daniel capítulo 7 encontramos la misma progresión de imperios, ahora con animales, con bestias: león, oso, un leopardo, una bestia indescriptible, un cuerno pequeño. Después viene un juicio y un reino de Dios. Pero esa misma progresión de imperios es descrita ahora con nuevos símbolos: un carnero, un macho cabrío y un cuerno pequeño. Y ahora viene un día de la expiación en el cual el santuario celestial es restaurado y purificado y el reino de Dios es establecido. Ustedes van a dar cuenta que Daniel 2 habla del desarrollo histórico, pero Daniel 7 añade el desarrollo histórico a las actividades del cuerno pequeño, pero específicamente se concentra en las actividades políticas del cuerno pequeño. Y Daniel capítulo 8 habla del mismo desarrollo histórico, pero ahora se concentra en las actividades religiosas del cuerno pequeño. Ustedes se dan cuenta: repetición y ampliación. Muy bien. Entonces encontramos aquí que el capítulo 10 al 13 tiene que estar relacionado con capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 de alguna manera. También debo explicar algo más. Todas las profecías tienen un proceso similar. Siempre hay una visión y después una explicación. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los periodos de tiempo son dados en la explicación. La explicación nunca ofrece nuevos periodos de tiempo más allá de lo que establece la visión, sino que se limitan al periodo ya explicado o al tiempo explicado en la visión. En Daniel 8:14, los 2300 tardes y mañanas es parte de la explicación que el ángel hace de la visión que el profeta ve. Y luego la profecía de las 70 semanas tiene que ver con la explicación que Gabriel hace de la profecía de Daniel 8. Una vez más, Daniel 12, versículo 7, Daniel 12, versículo 11 y Daniel 12, versículo 12 es parte de la explicación de la profecía que se ha estado estudiando, que se ha estado viendo. Pero la pregunta es, en Daniel capítulo 10, versículos 5 al 9, ¿cuál es la visión que el autor, que Daniel está tratando de estudiar? Aquí tenemos un punto muy importante y una relación muy específica entre Daniel 8 y Daniel 10 al 12. Daniel 10, 1 dice que Daniel está estudiando y explorando la visión de Daniel 8. Las dos visiones ocurren en un río y las dos visiones tienen que ver con el príncipe de los ejércitos cuyo santuario es atacado por el cuerno pequeño. El príncipe, Miguel, es tanto un guerrero como un sacerdote, así que el príncipe que encontramos en Daniel 8 es el mismo príncipe que encontramos en Daniel 12, versículo 1. Y lo que le preocupa a Daniel es el cuerno pequeño, como el rey del norte en Daniel 11 ataca a este Miguel y a su santuario. Daniel 9 se enfoca en el inicio de los 2300 días. Daniel 12 se enfoca en el final de la visión. Entonces vamos a Daniel capítulo 7, versículos 25. Dice que había tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo en los cuales el cuerno pequeño iba a decir grandes cosas, iba a perseguir al pueblo de Dios. Pero Daniel 7 no nos dice cuándo empieza ese periodo de tiempo y no nos dice cuándo termina. Así que no lo sabemos. No sabemos que es 538.798, pero por las definiciones y explicaciones que vienen después. Pero cuando Daniel 7 lo habla, no tenemos idea clara de cuándo empieza esto. En Daniel 8:14 habla de 2300 tardes y mañanas, que la
La profecía y las acciones del cuerno pequeño iban a durar hasta 2336 mañanas, pero no explica cuándo van a terminar. Así que Daniel 7 y Daniel 8 hablan de periodos de tiempo, pero no dice cuándo termina. Entonces viene Daniel 9, cuando Gabriel dice, de la profecía de 2300 días, 70 semanas han sido cortadas para tu pueblo. Hay un periodo menor de tiempo, que son las 70 semanas, y dice que desde el momento en que sale la orden para reconstruir Jerusalén hasta la restauración del santuario, ¿verdad? La venida del Mesías, perdón, hasta la venida del Mesías van a haber 70 semanas. El inicio de 70 semanas es entonces el mismo inicio de la profecía de los 2300 días. Así que encontramos que el inicio de la profecía de los 2300 días es el año 457 hasta la venida del Mesías y el fin del pacto. ¿Qué pasó en 1508? El 508 fue la culminación de la unión entre los francos y la Iglesia Católica Romana. Clovis eliminó la amenaza arriana en Gaul, donde él era el gobernante, pagó homenaje a San Martín y se bautizó. Y esta alianza entre Clovis y la Iglesia Católica une al trono de Clovis y el altar, es decir, a la Iglesia Católica. Esta unión entre Clovis, el poder político, y la Iglesia Católica es un anticipo de lo que va a ocurrir 30 años después. Y también anticipa la transición del Imperio Romano al Sacro Imperio Romano, que es dirigido por una alianza entre los reyes germanos y el papado. Todo eso es anticipado con la alianza de Clovis y la Iglesia Católica después de que él se bautiza. En 538, estamos hablando 30 años después, se establece el poder católico del papado. ¿Qué pasa en 538? En 538, el Código Justiniano reconoce la supremacía eclesiástica del papado. Se convierten los cánones de los concilios de la Iglesia en leyes estatales, es decir, las leyes de la Iglesia se convierten en las leyes del Estado. Y la definición de la fe católica de fe se convierte en el fundamento de la ley romana. Es decir, 538, el catolicismo, el papado, se convierte en una fuerza política, con dominio político. Así que este es el inicio del poder papal, lo que le permite tener poder y autoridad para perseguir al pueblo de Dios. Así que ¿cuándo termina esto? Esto en 1798. El general Bertiel entra a Roma, declara una república, toma preso al Papa y hace una herida mortal al poder político del Papa. Sabemos que después esta herida mortal es sanada. Así que encontramos entonces que estos periodos políticos ocurren de la siguiente manera. Los 1290 días empiezan en el 508 después de Cristo y terminan en el 1798 después de Cristo con el general Bertier. Los 1335 días empiezan en el mismo momento, en 508, con el bautismo de Clovis, y terminan 1335 años después, que son 1844. Y hay una bendición ahí. Dice que llegue a esta fecha y ese es bendito, probablemente porque tomará parte de ese excitante, emocionante momento de la predicación, el gran reavivamiento espiritual que existe en Estados Unidos en 1840, 43 al 44. Elena White dice algo muy importante, que he testificado que desde el paso del tiempo en 1844 no se establecería un periodo de tiempo específico en base al cual probar al pueblo de Dios. La gran prueba en cuanto al tiempo fue en 1843 y en 1844. Y todos los que han establecido fechas después de este gran periodo marcado en la profecía estaban engañando y siendo engañados. Lo que Elena White dice aquí es que después de 1844 no hay más fechas en la profecía. 1844 es la última fecha establecida en las profecías, tanto Daniel como Apocalipsis o cualquier otra profecía. Agradezco mucho su atención. Sé que esto ha llevado un poco más de tiempo de lo normal, pero es mi deseo que ustedes puedan encontrar conocimiento en esta lección y recordar que Miguel, nuestro príncipe, se va a levantar para darle poder, para defender a su pueblo y establecerá el reino de Dios. Que Dios les bendiga.
todos seamos parte de esta experiencia, esta promesa que Daniel nos hace. Que el Señor esté con usted.